Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Aleluya. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre nadie podrá quitarlo. Nadie porque te quebrantará. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre nadie lo podrá quitar. Nadie porque te quebrantará. Nadie porque te quebrantará. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? Ni mi padre ni mi madre nadie lo podrá quitar. Nadie porque te quebrantará. Nadie porque te quebrantará. Alabar a Jehová, invocar su nombre, hacer notorias sus obras en los pueblos, cantarle salmo, cantarle todas sus maravillas, cantarle salmo, hablarle todas sus maravillas, alabar a Jehová, invocar su nombre, hacer notorias sus obras en los pueblos, cantarle salmo, cantarle todas sus maravillas, cantarle salmo, cantarle todas sus maravillas. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? Ni mi padre ni mi madre nadie lo podrá quitar. Alabar a Jehová, invocar su nombre, hacer notorias sus obras en los pueblos, cantarle salmo, hablarle todas sus maravillas, cantarle salmo, hablarle todas sus maravillas. Pueblo todo, batid las manos, pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, batid las manos, pueblo todo, alabar a Jehová. ¿Por qué? Poderoso, Rey
es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. El hombre de Galilea está aquí, el hombre de Galilea está aquí. Y él ya me ha tocado, él ya me ha tocado, él ya me ha tocado y soy feliz. Él me había tocado, él me había tocado y soy feliz. El hombre de Galilea está aquí, el hombre de Galilea está aquí. Y ella me ha tocado, ella me ha tocado, ella me ha tocado y soy feliz. Pronto vendrá el Señor, su novia a levantar gloriosa. Allí se reunirá su pueblo. Pronto vendrá el Señor, su novia levanta gloriosa, la novia que compró a precio de sangre preciosa. Ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando me diga ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, novia a levantar gloriosa. Ven buen siervo. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, que todo es mi alma. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, que todo es mi alma, cuando canto para ti. Tu grande amor, eres lo máximo. Tu grande amor, eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma cuando canto para ti. Tu grande amor, eres lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. La paz de Dios es como un río que corre suavemente al encuentro del mar. La paz de Dios es como un campo lleno de flores y pájaros cantando, ríos a correr. Quien tiene a Jesús tiene motivo para vivir. Pájaros cantando, ríos a correr. Quien tiene a Jesús tiene motivo para vivir. La
La paz de Dios es como un río. Para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, por tu gracia, por el aleluya, sí, Señor. Gloria para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, oh Señor, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, por tu gracia, amor, gloria. Mi alma se goza cuando canto para ti. Saludo en el amor del Señor a cada oyente y que nos sintonizan a través de la señal del Tabernáculo de Ebenecer. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que este servicio pueda ser de bendición para sus vidas. Quien les habla, su hermano en Cristo, Ramón Camacho, estaré acompañándoles para seguir profundizando en las bases de este tema que el Espíritu Santo ha guiado para compartir con el pueblo del Señor, porque como decíamos en el servicio anterior, cuando Dios inspira un tema es para fomentar y para Dios quiere que el pueblo capte la visión de la hora. Eso es algo muy importante cuando el pueblo del Señor es guiado por el Espíritu Santo, porque la visión de la hora es algo muy importante que el pueblo capte, porque nosotros hemos creído en un Dios no de ayer ni de mañana, sino un Dios de hoy, un Dios real, un Dios que habla, un Dios que se manifiesta, un Dios que es tan real como si yo le hablara a un hermano y el hermano me respondiera, o a una hermana y la hermana me responde. Así es Dios. Y ese es el tipo de comunión que el creyente, el cristiano, tiene que tener para saber la hora en que está viviendo. Fíjense lo que se está hablando. Esta es una introducción. El creyente tiene que saber la hora en que está viviendo. Es muy importante para el cristiano no estar desconectado, porque nosotros podemos leer en la Escritura y el Espíritu puede hablarnos a nosotros y mostrarnos y darnos las señales acerca del tiempo en que estamos viviendo, un tiempo conclusivo, y que las cosas que suceden no nos tomen de sorpresa y nosotros digamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué sucede esto? ¿Acaso el Espíritu no había declarado ese secreto hace muchos años a través de su siervo, el profeta, y muchos de los siervos que hablaron bajo inspiración del Espíritu Santo ya declaraban el tiempo en que estamos viviendo y que este apenas es un principio de las cosas que están por venir en esta tierra? Nosotros sabemos por la palabra, y ese es un secreto que ha sido declarado por el Espíritu Santo, que estamos en el tiempo final. Ciertamente estamos en el tiempo del fin. Y si muchos lo dudaban, era porque
muchos no creen a Dios y que porque no tienen comunión con Dios, porque no saben cómo piensa Dios y no saben cómo obra Dios. La misma Escritura dice que Él nos da largas para no talarnos. Y ciertamente Dios ha dado bastante larga a esta humanidad, que lo que ha hecho es profundizar, pero en el pecado. Fíjense el contraste. ¿Cómo ha pagado el mundo el amor de Cristo, siendo más bien profundizándose en el amor al pecado? Ahora, hay un pueblo al cual ha sido llamado por gracia, y ese pueblo está llamado a reflejar el amor de Cristo en este tiempo. Pero el amor de Cristo se debe reflejar en una relación de unidad. Hay muchos tipos que se han ilustrado, como el que hablamos en el programa anterior, acerca de la unión entre un padre y un hijo, pero también es la unión entre un esposo y una esposa. Hay una unión, porque para una esposa no hay secretos del esposo. Él no le oculta nada si en verdad tienen una verdadera unidad. Y así en este tiempo Dios comparte sus secretos con su pueblo, con el pueblo al cual Él se ha unido por medio de un espíritu. Ya hay un pueblo que aquí en la tierra, si forma parte del cuerpo, está unido. Entiendan eso. Si hay una unidad por el espíritu, entonces se puede esperar que ese cuerpo, que esa esposa o esa novia, como usted desee llamarla, está llamada a saber todo lo de su esposo. ¿Usted quiere saber cómo es un hombre? Pregúntele a su esposa. ¿Por qué? Porque él le cuenta sus secretos a ella. Así debe ser la relación del pueblo del Señor con Dios. Debe haber una perfecta unidad. Estoy haciendo unas bases, una introducción para lo que se va a seguir estableciendo para los siguientes mensajes, para que los que nos escuchan puedan entender hacia dónde va el Espíritu con estos temas. Es para una alerta a usted, quien me escucha, usted que se identifica con la palabra, que se identifica con Cristo, que dice ser un cristiano o una cristiana, pero que no conoce a su esposo, no conoce a Cristo, no conoce al Señor, no conoce a su Padre. Podemos tomar muchos tipos, los tipos que usted desee, pero en todas estamos llamados a una unidad, tanto en acción como en pensamiento. Debemos pensar lo mismo que el Señor y debemos manifestar lo mismo que el Señor. Por eso, el Espíritu en este tiempo tan tremendo en que no solamente nuestro país, sino el mundo está viviendo una profunda crisis en lo que ha sido llamada pandemia por este virus. La gente hoy en día están confinados en sus casas. Este tiempo moderno en que hemos estado viviendo, eso no había sucedido en los últimos 100 años. Y esta sociedad moderna, tal vez confiado en su avance científico, pensaba que cualquier brote de este tipo iba a ser rápidamente controlado gracias a los grandes avances de la medicina y los grandes avances de la ciencia. Pero fíjense, todos los avances no han podido frenar. Ya llevamos varios meses en la situación en la cual el mundo se encuentra en esta hora, probando que cuando Dios declara y permite algo, no hay nadie que lo pueda detener. Ahora, como dijimos en el anterior servicio, esto forma parte
de lo que Dios ya sabía y de lo que Dios ya había declarado. Porque les digo algo, por medio de los dones, ya el Espíritu había declarado lo que se avecinaba. Ahora, nosotros, en lo que respecta al pueblo del Señor, estamos llamados a asumir una actitud. Estamos llamados a asumir una posición por la palabra ante las cosas que suceden. No debemos actuar irreflexivamente. Yo le he dicho a los hermanos con los cuales he compartido, yo he sabido de diferentes posiciones de hermanos y de ministros con relación a las cosas que han estado sucediendo. Y yo solamente les he dicho esto: ojalá estén siendo guiados por el Espíritu. Ojalá que el secreto de Dios les haya sido revelado a ellos. No pueden actuar en base a la emoción o en base a un concepto. Deben basarse en base a la voluntad perfecta de Dios, en base a la revelación. Quería decir esta introducción y tal vez volvamos a tomar algunas de las cosas que acabamos de decir ahorita para continuar el fundamento de lo que hemos comenzado a hablar acerca del título del tema, y se los voy a recordar: Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Para fundamentar lo que se ha de hablar en esta noche, esta tarde-noche, les invito a leer junto conmigo en el libro de Jeremías, el capítulo 33, el versículo 3. Esa es una de las escrituras que nuestro hermano hizo para compartir con nosotros, nuestro hermano Osvaldo. Un saludo a todos los hermanos y hermanas y amigos quienes nos sintonizan en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Leemos hasta allí. Les invito a este momento de oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por permitirnos una vez más compartir con los que el Espíritu Santo haya permitido y tocado en sus corazones para que puedan escuchar la verdad en esta hora acerca de lo que tú has puesto en nuestros corazones para, como hablamos ayer, esta comunión por la palabra entre los que oyen y quien en esta hora, en mi caso, estoy hablándoles a través de este video. Señor, yo te pido que tú bendigas a cada uno de ellos, a los que escucharán por tu gracia, Señor, que pueda ser de ayuda, que pueda ser de bendición, que pueda ser de revelación, que pueda ser de guía, que tu Espíritu pueda tomar esas palabras, Señor, y sembrarlas en sus corazones, pero no como un simple conocimiento, sino como algo que les va a ayudar a dar un paso más cerca hacia ti, Señor, para que puedan, Señor, ser estas palabras de ayuda para sus vidas espirituales. Que así sea. Es el sentir de mi corazón y es mi deseo, Señor. Y te pido que tú nos ayudes a todos en esta hora, en el tiempo que hemos de hablar, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuando una vez más acerca de este tema, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Habíamos hablado algunas cosas, voy a recordar algunas cosas para fundamentar lo que se ha de hablar. Habíamos dicho que la razón por la cual Dios quiere dar a conocer las cosas al ser humano es porque el hombre fue manifestado aquí en la tierra para manifestar a Dios, para tener comunión con Dios. El hombre no es un animal aquí en la tierra, sino que el hombre es un hijo. Y Dios tiene compañerismo estrecho con sus hijos. Y habíamos dicho, eso lo vemos
en la Escritura, en el libro de Génesis, cómo Dios tenía compañerismo con Adán y Eva, porque ellos eran perfectos. Y ese es el tipo de nosotros a lo que Dios nos quiere llevar otra vez, a tener compañerismo con Dios, un compañerismo estrecho, un compañerismo en donde Dios nos habla y nosotros le hablamos a Dios, en donde Dios se manifiesta al hombre y nosotros recibimos las bendiciones de Dios. Nosotros en alguna medida hemos cada uno de nosotros recibido esas bendiciones en la medida en que nosotros nos rindamos, nos hemos rendido, nosotros buscamos la comunión, porque en la medida en que nosotros buscamos y nosotros nos rendimos, entonces el compañerismo es más estrecho. Hemos visto que en el principio Adán y Eva tenían esa comunión perfecta, pero el pecado interrumpió eso. Y Dios comenzó una restauración de la condición, porque ese siempre fue el secreto de Dios para ser revelado. Dios quería otra vez restaurar al hombre a su condición de hijo de Dios, pero en la condición de pecado en la cual se encontraba no podía. Y a través de los siglos, Dios empezó a fundamentar las cosas y a mostrar todo lo que se había perdido, porque el hombre por causa del pecado, perdió su comunión con Dios y perdió la cercanía que tenía con Dios. Ya no había una unidad perfecta entre Dios y el hombre. Antes el hombre se unió con el pecado y ahora el hombre ha profundizado en el pecado y comparte los secretos, como dice la Escritura, de las profundidades de Satanás. Llega hasta extremos de maldad que Dios no creó al hombre para eso. El hombre está llamado a profundizar, pero en Dios. Qué tremendo eso. El hombre ha profundizado en el pecado y por eso conoce el pecado, y hoy vemos la maldad manifestada de una manera increíble. Pero es porque el hombre ha decidido unirse al pecado, y en la medida en que usted se une a algo, usted comparte los secretos de lo que usted se está uniendo. Porque si usted se une a algo, entonces eso a lo que usted se ha unido no es algo misterioso para usted. Usted conoce de eso. Uno ve personas en el ámbito natural cómo se unen a causas, a ideologías políticas, y uno ve que esas personas, vamos a decirlo así, se identifican con lo que creen, se unen con lo que creen, y por eso para ellos no hay secretos. Por lo menos uno le pregunta a un doctor, y el doctor, uno prestamente, uno puede mostrar ciertas y determinados síntomas acerca de algo, y ya para el doctor no es un secreto acerca de eso, y puede dar diagnósticos. ¿Por qué? Porque él se ha unido a algo, él se ha consagrado a algo, él se ha hecho uno, en este caso, con la carrera que eligió, y por eso, cuando sus diagnósticos normalmente son acertados, uno dice, pero ¿cómo lo hizo? Es porque él se ha unido a eso, él se identifica con eso. Así, en todos los ámbitos, el hombre se ha unido a diversas causas, pero la verdadera causa por la cual el hombre fue llamado para identificarse plenamente es con Dios. El hombre no fue creado para manifestar el pecado. Las cosas que vemos hoy en día, el reino de pecado, y es en el mundo en el cual nosotros humanamente nacimos y en el cual hoy en día estamos viviendo, tiene sus propias reglas, y para poder vivir aquí, ellos establecen reglas, y normalmente la gente se une a eso. La gente se hace uno con eso. Pero el cristiano, escuche bien,
ya no forma parte de este reino. Él está llamado a manifestar las virtudes del reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el Espíritu Santo. Ahora el reino está en nuestros corazones, en el corazón del que se ha arrepentido de sus pecados. Fíjense, el hombre que se arrepiente de su pecado está en vías de buscar una nueva ciudadanía, porque él ya no quiere formar parte del reino del pecado. No importa el país donde usted vaya aquí en esta tierra, todo forma parte del mundo de su reino y su pecado. Pero aquel que quiere unirse a Dios y que quiere identificarse con Dios, solamente hay una manera, y es el camino del arrepentimiento y lo que dice la Escritura en Hechos 2:38. Es la única manera para volver a Dios, arrepentirse, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice la Escritura, entonces allí seremos aceptados en ese reino. ¿Y cómo somos aceptados en ese reino? Recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Allí nosotros, no importa el país donde vivamos, nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Entienda bien esto. Sé que por el pensamiento del mundo, muchos se identifican con los países en donde viven. Pero déjeme decirle algo. Nosotros estamos llamados a identificarnos en el país de donde hemos nacido por segunda vez. Porque si yo nací en Venezuela, entonces usted dice, bueno, usted es venezolano. Pero yo nací en el segundo nacimiento. Mi nacimiento es en el reino de los cielos. Y es a ese reino al cual nosotros debemos identificar. El reino en el cual nosotros debemos conocer sus secretos. Porque un ciudadano de un reino conoce en líneas generales las leyes de un país y sabe quién es su presidente y sabe quiénes son sus gobernantes. Nosotros sabemos quién es el que nos gobierna y sabemos cuáles son sus leyes. Sabemos qué es lo que Dios quiere con el ser humano. Por eso, cuando alguien nos pregunta, ¿cómo hago para llegar a Dios? Usted, que se identifica con la palabra y que afirma ser un cristiano, al decir que es un cristiano, está diciendo que es un ciudadano del reino de los cielos. Y usted debe conocer el secreto para que ese hombre pueda allegarse a Dios. Ahora, el hombre fue llamado a esa unidad con Dios. Por eso, todo lo que sucede y todo lo que Dios ha hecho tiene un perfecto sentido. Entienda que el Espíritu Santo le pueda revelar eso en esta hora. Tal vez en esta hora pueda haber alguien que no conoce al Señor y que se ha hecho muchas preguntas con relación a su vida miserable, a su vida sin sentido, o a una vida que solamente le ha dado un sentido a las cosas naturales, pensando, creyendo que si logra algo, una carrera, un título, ganar dinero, piensa que al hacer eso ya logró su objetivo aquí en la tierra. O como dicen algunos, yo quiero dejar mi huella en el mundo para que la gente me recuerde. No está entendiendo. Nosotros hemos sido manifestados aquí en la tierra para manifestar a Dios. Y al manifestar a Dios debemos ser restaurados, porque en la condición de pecado, eso lo hablamos en el servicio anterior, no podemos hacerlo. Por eso Dios nos invita y nos comparte esos secretos, ese secreto que en el Antiguo Testamento había estado velado, pero que ahora ese secreto ha sido revelado y dado a los hombres. Cómo allegarnos a Dios, cómo arrepentirnos, cómo nosotros debemos ahora obedecer lo que dice la palabra y alejarnos de todo lo que tenga que ver con el reino de pecado y
aceptar la ciudadanía de Dios y aceptar el dominio de Dios en nuestros corazones, porque Dios reina en el corazón del ser humano y allí hay una unidad perfecta. Allí es cuando en las ceremonias hablan, ya no serán dos más, uno solo. Cuando Dios y el hombre se unen es cuando el Espíritu Santo viene al corazón de un hombre. Allí ya no serán dos, sino una sola carne. Una perfecta unidad entre el hombre y Dios cuando la vida de Dios viene al corazón del hombre. Pero ahora, ya que estamos tocando la parte del tipo de un esposo y de una esposa, esa relación debe profundizarse. Esa relación debe haber comunicación. Tal vez me meta en un terreno que sé que algunas parejas lo hacen y otras no. Pero las parejas que tienen comunicación normalmente son las parejas que vencen las tentaciones, las parejas que se comunican, que hablan, que se comparten. Esas normalmente son las parejas que logran mantenerse unidas. Yo personalmente he conocido muchas parejas que se han separado, lamentablemente, pero cuando yo investigo y yo pregunto por qué se han separado, casi siempre dan una respuesta. ¿Y quieren saber qué respuesta es? Falta de comunicación. En un momento dado, dejaron de comunicarse. En un momento dado, para él, ella era una extraña. Y para ella, él era un extraño. ¿Por qué? Porque no profundizaron en la comunión, en el compartir, en el conocerse. En un momento dado, se comportaron como dos socios en vez de como una pareja unida, llamada a vivir en unidad, y aunque pudieran tener hijos en común, en algunos casos ni siquiera es suficiente para mantenerlos unidos. Ahora, también sé de parejas que se mantienen unidas por los hijos, pero eso no es una unidad. La unidad es en el amor. Y para eso el amor debe ser fomentado, debe ser alimentado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si estamos hablando del secreto, precisamente. ¿Cómo Dios puede comunicarse con nosotros si nosotros hemos descuidado la comunión con Dios? Fíjense hacia dónde el Espíritu está apuntando. Estamos estableciendo las bases para que usted pueda conocer las cosas de Dios. Cuando Dios quiere hablarle, Dios sí quiere hablarnos. Pero ahora, ¿cómo puede el hombre no tener comunión con Dios? Cuando el hombre, el cristiano, descuida su vida de oración, cuando no ora y cuando no vigila. ¿Por qué? Porque en la oración nosotros le hablamos a Dios. Fíjense esta fórmula. Yo quiero que se graben esta fórmula. Porque así, en las cosas sencillas, que uno entiende mejor las cosas. Y disculpen la redundancia. Cuando el hombre le habla a Dios, es la oración. Y cuando Dios le habla al hombre, es la revelación. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando el hombre le habla a Dios, es por medio de la oración. Pero cuando Dios le habla al hombre, es por medio de la revelación. Por eso, usted quien me está escuchando y que ha tomado decisión por Cristo y que se ha unido con Cristo, porque si usted se identifica como un cristiano, una cristiana, entonces usted está unido a Cristo. Usted por el Espíritu es uno con Cristo. Pero ahora, ¿usted tiene comunión con Dios? Cuando hablo de comunión no me refiero
a que, y eso está bien porque esa es una parte, que usted pueda estar horas en oración. Eso está muy bien. Pero usted tiene comunión. ¿Dios le habla a usted? ¿O solamente usted se preocupa por hablar y que Dios no le hable a usted? Eso no es comunión. Comunión es que usted le hable a Dios y que Dios le hable a usted. Porque cuando es Dios el que nos habla, Dios nos revela. Ahora, fíjense la escritura que tomamos en esta noche. Clama a mí, el hombre hablando con Dios, y yo te responderé. Dios hablándole al hombre. A través, eso lo hablamos, a través de en el lidiar de Dios con Israel, Dios hablaba por medio de sus siervos, los profetas. Ahora, Israel, por la fe, creía en lo que Dios le había dado y ellos esperaban el cumplimiento de la venida del Mesías, el que iba a pagar el precio por el rescate de sus vidas, porque Israel sabía por el mensaje, por la palabra, por la ley, que ellos habían nacido en pecado. Ese era un secreto que fue revelado. Dios se unió a Israel como la unión de un esposo y de una esposa. Dios se une al pueblo de Israel y Dios empieza a mostrarle sus secretos. Fíjense esto. Fíjense la unión perfecta entre Dios e Israel. El único pueblo a través de la historia en el cual Dios se une apartando al pueblo gentil fue con Israel. Dios se une con Israel. ¿Y qué es lo primero que hace Dios? Dios empieza a dar a conocer como lo haría un esposo con una esposa. Ahora, ¿Dios sabía cómo era Israel? Por supuesto que lo sabía. Pero Dios quería tener compañerismo con ella, con esa nación. Y Dios quería que ella fuera como Él, no Él como ella. Fíjense la unión perfecta en que Dios establece su palabra para que ella sea como Él. En eso consiste la unidad, en que nosotros seamos como Él y que Dios pueda compartir lo que Él piensa, lo que Él hace, lo que Él va a hacer. Fíjense cómo Dios comienza a lidiar. Eso lo sabemos nosotros, cómo Dios, la profundidad del secreto de Dios con Israel no se limitó no solamente a la ley. Dios le muestra el principio a Israel. Por medio de su siervo Moisés, Dios le revela cómo es que fue la caída. Porque pueden haber en Israel, habían pasado unos cuantos centenares de años, pero el Espíritu, Dios les comparte el secreto que a lo mejor muchos no sabían, cómo había sido la caída y cómo hubo una generación que pereció por agua, porque hubo un juicio por una generación que manifestó el mismo pecado de hoy, una completa incredulidad a Dios. Y cómo por medio de ese profeta empezó el Señor a tener compañerismo con su elegida, que fue Israel. No solamente se limitó a darle mandamientos, Dios fue más profundo. Fíjense, clama a mí y te responderé. Y usted dirá, ¿cuándo clamó Israel? ¿Cuándo clamó Israel? Ya lo vamos a buscar. Fíjense, hay escrituras que van viniendo y en la medida en que el Señor vaya mostrando, fíjense, en la experiencia de Moisés, Éxodo el capítulo 3. Vamos a leer
desde el versículo 6. Y dijo Dios, yo soy, Éxodo 3, versículo 6. Y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le estaba mostrando un secreto a Moisés. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. El Señor viendo a Israel, pero Dios estaba esperando algo para él actuar. Y Dios se lo muestra, se lo revela a Moisés. ¿Y qué fue eso? Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocida sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo y del eteo y del amorreo y del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9. El clamor pues de los hijos de Israel, el hombre clamando y hablándole a Dios, ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y enviarte a Faraón. ¿Qué es eso? Revelación. Dios mostrando, como hablamos, su voluntad. Dios quería libertar a Israel. Dios revela y Dios muestra su secreto. ¿Y qué es lo que revela? Su voluntad. Que Dios ahora envía a su siervo Moisés para que saque a Israel de Egipto. ¿Se dan cuenta? Hubo un clamor. Ahora, usted tal vez pudiera estarse preguntando, hermano, ¿usted me quiere decir que si Israel no hubiera clamado, Dios no se hubiera manifestado? Sí. Dios no hubiera libertado a Israel de la mano de Egipto si Israel no hubiera clamado. Ahora, eso es una declaración muy tremenda. ¿Por qué? Porque Dios espera que su pueblo clame para él manifestarse. Porque si la escritura, la que leímos, dice, clama a mí y yo te responderé, el que se allega a mí, allegaos a mí, dice la escritura, y yo, dice el Señor, me allegaré a vosotros. Ahora, esa es la manera en que Dios se une con el pueblo. Cuando el hombre desea unirse con Dios, cuando el hombre, cansado del pecado y de la situación del mundo en la que vive, quiere buscar la reconciliación con Dios. Porque Dios llama, Dios da la invitación, pero el clamor del corazón del hombre es el que lo hará actuar, el que lo hará ir tras el llamado de Dios. Ahora, ¿por qué Israel pasó por esa situación? Por causa que ellos tenían que estar en su tierra. Ellos habían sido llamados a manifestar a Dios, pero en su tierra. Y ya Israel había vivido una vida cómoda. Ellos ya estaban establecidos en Gosén. Y les aseguro que entre sus planes no estaba el regresarse a Israel. Ellos vivían muy cómodos. A lo mejor ya habían montado negocios. Pero ellos, de seguro, no buscaron el secreto de Dios, o sea, la voluntad de Dios.
Porque si ellos hubieran escudriñado las Escrituras, se hubieran dado cuenta que Dios no quería que ellos estuvieran en Egipto, sino en la tierra que, como acabamos de leer, la tierra buena y ancha, la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, Dios envía o permite una situación en medio de Israel para que ahora Israel sí se preocupe por saber el secreto de Dios. Dios endurece el corazón de un hombre llamado Faraón para que los trate de una manera afrentosa. ¿Y qué hace Israel? ¿Qué hace el pueblo de Israel? Allí se acuerdan que no habían tenido comunión con Dios, que habían vivido una vida cómoda en Egipto y ahora empezaron ellos a clamar al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, siendo un Dios que ellos no conocían. Ellos no sabían cómo era. Escuchen bien esto. Esto es algo muy importante que usted debe de entender con relación a lo que estamos hablando acerca de conocer las cosas de parte de Dios. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Ellos no conocían a Dios. Ellos clamaban a Dios. Ellos sabían por enseñanza que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el Dios de ellos. Pero Dios no quiere que la experiencia de ellos sea una experiencia solo de enseñanza, porque me imagino yo que en los días cuando Israel estaba en Egipto, si ellos les preguntaban de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, esos muchachos debieron haber estado, bueno, pues increíblemente afilados con relación a cada historia. Cuánto vivió Jacob, cuánto vivió Abraham, cuántos hijos tuvo Jacob. Ellos sabían toda la historia. Ellos sabían de la escalera de Jacob. ¿Y dónde se manifestó la escalera de Jacob? Allá en Israel. Ah, qué bueno. ¿Dónde está la tumba de la esposa de Jacob? En la cueva de Macpela. Ah, estos muchachos conocen la letra, pero no conocían a Dios. ¿Y por qué usted dice que ellos no conocían a Dios? Porque la palabra no había sido revelada. Dios envía a un profeta para que Israel conozca a Dios. Ahora, fíjense este detalle. Dios se manifiesta en poder y saca al pueblo de Israel de la condición en la cual se encuentran, en una condición de esclavitud, como el Señor nos rescató a nosotros de esa condición de esclavitud en la cual nos encontrábamos. ¿Pero por qué? Porque Dios quería tener comunión con Israel, quería contarle sus secretos, hermano. Dios no halló pueblo para él confiar sus secretos, hermano. Porque cada pueblo creían en sus dioses. Pero Israel se suponía que ellos creían en Jehová. Y Dios va a buscar a la que él eligió, porque fue Dios el que eligió a Israel, no Israel eligió a Dios. Dios eligió a Israel. Fue la elegida con la cual él había decidido unirse. Porque como siempre se ha dicho, el que elige es el hombre, no la mujer. Bueno, en este caso, Dios eligió a Israel y la eligió para tener comunión con ella y compartir sus secretos y su poder, formar un hogar, formar una familia en donde Dios iba a ser el invitado especial en esa nación. Y ciertamente la luna de miel fue maravillosa, hablando en un sentido de la manifestación de Dios a Israel. Israel vio las maravillas de Dios. Israel vio la columna de fuego. Israel vio
el mar abriéndose. Israel vio a Dios manifestando las plagas a Egipto, a un pueblo que no quería doblegar su cerviz, y que el poder de Dios se manifestaba a favor de Israel, pero en contra del mundo. Fíjense lo que hace la elección. Israel se debió haber sentido confiado y protegido por su amante esposo. Ahora, Dios la saca. Dios se lleva a su novia y se la lleva, y Dios le dice, bueno, ahora debes conocerme como soy yo, porque si vamos a vivir juntos, qué mensaje más raro, ¿verdad? Si vamos a vivir juntos, tú tienes que conocerme, tú tienes que saber cómo soy yo. Y Dios le da la ley a Israel. Ahora, ¿qué sucedió? Dios estaba mostrándole su secreto a Israel. Dios revelando su secreto. ¿Para qué? Para que Israel se uniera con Dios. Para que Israel manifestara a Dios. Para que Israel, no solamente de palabra, como era en Egipto, sino en demostración del Espíritu y de poder, no solo de letra. Israel manifestó a Dios. Dios levantó y se levantaron en esa nación hombres que amaron a Dios. Manifestaron obedecer a Dios. Manifestaron ser fieles a Dios. Que manifestaron a Dios aún en la condición en la cual ellos se encontraban, en el sacrificio de machos cabríos y de corderos. Ellos manifestaban a Dios. Ellos traían a Dios a la escena. Porque fíjense, y ahí iríamos a una escritura que es muy conocida por todos, Hebreos 11. Fíjense, como por la fe, o sea, cuando Dios le mostraba su secreto, y yo considero que esta es la escritura del secreto de Dios, Hebreos 11. Fíjense, porque estamos hablando, y vuelvo y repito la fórmula. Hermanos, que se abren tantas cosas. Fíjense la fórmula. Dios hablándole a Dios, el hombre hablándole a Dios en la oración, y Dios hablándole al hombre la revelación. Y nosotros sabemos que fe es revelación. Fíjense, es pues la fe lo que Dios mostró, el secreto, la revelación, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ahora, cuando leemos en el libro, en el capítulo 11, acerca de la manifestación del secreto de Dios, cómo se manifestaba el secreto de Dios en medio de aquellos que creían en Dios, vemos cómo la voluntad de Dios se manifestaba en ellos. Fíjense, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que hacia Dios se allega, el que va a orar, crea que Él existe y que Él le va a dar lo que ellos están buscando. Les estoy tomando la cita de lo que significa. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que si usted va a buscar a Dios, usted tiene que estar cierto que Él le va a dar lo que usted le está pidiendo. O sea, que Él va a tener comunión, que Él le va a mostrar su secreto. Fíjense, sin fe, hermano, sin revelación, usted no puede agradar a Dios. Porque Dios tiene que mostrarle su secreto a usted. Dios tiene que decirle cuál es su voluntad. Él tiene que decirle lo que Él piensa. Fíjense, Él tiene que mostrarle, como le mostró a Israel, cómo es que Dios piensa. Esto me gusta, pero esto no me gusta. Yo quiero que hagas esto, pero no quiero que hagas esto. Hermano, usted dirá,
Así de estricto es Dios, así de estricto es Dios. Dios quiere que nosotros nos unamos a Él, que nosotros seamos un reflejo de Él. Y en la medida en que nosotros empecemos a reflejar el carácter de Dios, entonces Dios empezará a mostrarnos su voluntad, que son sus secretos. Fíjense, en el pueblo de Israel, Israel estaba consciente que estaban unidos a Dios. Y aquellos individuos que se humillaban a Dios, que clamaban a Dios y que querían tener comunión con Dios, ellos buscaban a Dios. ¿Se dan cuenta que la clave para recibir el secreto de Dios, la voluntad de Dios, es la oración y la revelación? Es la comunión. Es la comunión del hombre con Dios. No solamente circunscriba eso a la oración, esa es una parte. La otra parte es la revelación. Si usted niega que Dios revela en este tiempo, es porque usted no ha experimentado comunión con Dios. Usted no puede decir que Dios no revela, porque no puede negar que Dios existe y que Dios habla. Nosotros no tenemos a un Dios pintado en la pared. Para Israel debió haber sido una gran revelación, el ver a un hombre que proclamaba decir: Dios me envió, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que ustedes dicen que creen, me ha enviado a vosotros. Y Dios les dio las 3 señales a Moisés para manifestárselo al pueblo de Israel, e Israel, dice la Escritura, creyó las señales. Ahora, usted ha creído lo que Dios ha manifestado en este tiempo, cómo el Señor en su gracia ha enviado un mensaje en donde Él nos dice qué es lo que debemos hacer. Porque en este tiempo también Dios nos dio una ley. Dios nos dio un mensaje en donde por medio de un profeta también Dios nos dice cómo es Él. Ahora, usted dirá: pero hermano, Dios le dijo a Israel algo y a nosotros otra cosa. No, Dios ha profundizado con nosotros su amor. Dios ha profundizado con nosotros su amor, porque este es el tiempo en que nosotros debemos manifestar la plenitud de Dios. Dios ha compartido su amor con nosotros y Él quiere que nosotros seamos como Él. ¿Y qué es lo que nos dice esas palabras que Dios nos habló también a través de un profeta? Cuando Él habla y nos dio el ejemplo de todas las cosas que Él manifestó a Dios, la logró a través de la rendición y de la oración. Cuando Él buscaba la voluntad de Dios, era cuando Él tenía victoria. Cuando Él se le adelantaba a Dios o cuando no obedecía al ángel, era derrota total. ¿Por qué? Porque Él tenía, el hermano Branham nos dio el ejemplo, Él tenía que esperar en el secreto de Dios para manifestar a Dios. Él nunca le pudiera haber hablado a las ardillas si el Señor no le dice: háblale a las ardillas. El hermano Branham nunca le pudo haber hablado a aquel pescado si el Señor no le revela el secreto y le dice: háblale a ese pescado. El hermano Branham nunca pudo haberle dicho a la hermana Hattie Wright: pide lo que quieras. Y cuando ella expresó: la salvación de mis hijos, yo te los entrego en el nombre del Señor Jesucristo, si Dios no le revela el secreto. Él nunca hubiera ordenado a la tempestad y decirle: detente por 3 días, si Dios no le hubiera dicho: habla.
Fíjense esto, quiero probarles esto a través de la escritura. Yo tenía la escritura aquí anotadita. Acerca de uno de los propósitos de Dios dándonos a conocer las cosas para fomentar la unidad. Yo anoté varias cosas, tal vez no las toque todas. Pero uno de los propósitos, yo había colocado alertar al pueblo del Señor, guiar al pueblo del Señor, y eso lo vimos a través del ministerio del profeta y en nuestras vidas, cómo Dios nos revela el secreto y nos dice, no hagas esto, no hagas esto, eso que estás haciendo está mal. Pero otra de las cosas es fomentar la unidad, y una escritura que declara eso es Juan el capítulo 5. Fíjense, vamos a ver. Fíjense, Juan el capítulo 5, fíjense lo que dice la escritura. Versículos 19 y 20. Fíjense esto, de lo que acabo de expresar. Respondió entonces Jesús y díjoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús nos dio el ejemplo, porque Él y Dios eran una sola cosa. Él esperaba en la revelación del secreto de Dios para Él actuar. Él no actuaba en base a caprichos. Él no actuaba en base a pensamientos. Él actuaba bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Y por eso, hermano, ministro, quien me escuchas en esta hora, déjate guiar por el Espíritu Santo. En estos tiempos tan difíciles y tan complicados, es necesario que seas guiado por el Espíritu Santo y no por una reacción emocional o cerebral. No, debes buscar la comunión con Dios y pedirle al esposo, al novio, como lo quieras llamar, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Qué debo decir? Y Dios nos lo va a revelar. Dios nos va a mostrar el camino. No debemos adelantarnos al Señor. Jesús no lo hacía. Jesús decía, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Ahora, Él esperaba en la revelación de Dios, en el secreto revelado, para Él actuar. Porque todo lo que Él hace, o sea, todo lo que Dios revela, todo lo que Dios muestra, todo lo que Dios dice a través de su palabra, esto también hace el Hijo juntamente. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque me obligan a hacerlo. Ahora, fíjense el secreto de lo que hemos estado hablando. Porque el Padre ama al Hijo. Hermano, la relación del cristiano se basa en el amor. La obediencia, la comunión que Dios tiene con el cristiano se basa en el amor. Fíjense, para Dios mostrar un secreto, pedirle a un pueblo que quiere compartir secretos con nosotros, clama a mí y yo te responderé, es porque Él quiere que un pueblo tenga más comunión con Él. Él anhela estar unido a nosotros. Él anhela ser nuestro compañero perenne. Sé que algunas parejas hoy en día, por causa del confinamiento, acerca de la situación de salud, les ha tocado vivir juntos. Les ha tocado compartir, o es por lo menos estar en la misma casa. Déjenme decirles algo. Tómelo como un tipo de lo que Dios quiere ahorita.
que estemos juntos con Dios y empecemos a compartir. Si usted, hablando ahora humanamente, por causa del trabajo y el afán, usted no compartía con su esposa, pues déjeme decirle, comience en estos días, aproveche, no deje pasar estos días, comience a tener comunión con ella. Ya que están con ella, están juntos en la casa, utilice eso para fomentar la comunión. Ella le habla a usted y usted le habla a ella. Cuéntele su secreto, ella le contará los suyos. Y se establece una unidad entre las parejas. Así quiere Dios en este tiempo. No crea solamente que el consejo se basa en lo natural. Está bien si hace lo natural. Pero principalmente, este es uno de los propósitos del por qué Dios está permitiendo esta situación. Dios quiere que su esposa no ande pensando en una cosa y el esposo en otra, queriendo tener compañerismo. Ahora están los dos en la misma casa. Ahora hay que tener compañerismo. Debemos restaurar el altar familiar. Debemos hacerlo. Eso es fomentar la comunión. Únanse como familia y dedíquenle un tiempo en oración, en meditación al Señor. Y Dios se va a agradar. Dios se va a agradar porque Él va a bajar a ese hogar y va a tener compañerismo con ese hombre o con esa mujer que quiere tener comunión. Ahora, ¿tiene que Dios permitir una situación como esta para que su pueblo pueda tener comunión con su esposo? Bueno, el mismo profeta declaraba que el pueblo del Señor y el ser humano es de mente perezosa. A veces son permitidas ciertas cosas para que nosotros podamos reaccionar y nosotros podamos entender el por qué suceden las cosas. Por eso debemos entrar al secreto. Si nosotros no entramos al secreto de Dios, o sea, a la revelación de su voluntad, viviremos en confusión. Entiendan eso. No entenderemos por qué suceden las cosas. Nosotros no estamos, el cristiano, el que está unido a Cristo, su esposa, su novia o como usted lo desee llamar, no está llamado a estar divorciado de Cristo. ¿Qué pensará él? Se supone que nosotros debemos saberlo. Se supone que nosotros como pueblo, si hay un pueblo en esta tierra que debe conocer el propósito, es su elegida, es su pueblo, es su amada, es su novia, su esposa, con la que Él se unió por medio de un espíritu y con la que ha tenido un hijo, que es Cristo. Ahora, fíjense esto, sigo leyendo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Esa es su experiencia, hermano y hermana que me escuchas en esta noche. Dios te muestra las cosas que has de hacer o actúas de una manera impulsiva y de una manera irracional o religiosa, que es más peligroso todavía. Muchos hoy en día están reaccionando de diferentes maneras, sobre todo en algunos llamados del pueblo del Señor, de una manera religiosa. Debemos entender el secreto de Dios. Debemos entender por qué nos suceden las cosas. Debemos ejercitar la comunión con Dios. Señor, háblanos. Habla mi corazón. Muéstrame el camino. Muéstrame lo que debo hablar. Dios todavía sigue lidiando. Dios todavía está mostrando cosas en los corazones de hombres y mujeres porque Él conoce el corazón de su pueblo y Él no quiere que su pueblo hayan cosas que lo separen de Él, porque Él no quiere
que su esposa esté separada de él, porque el padre ama al hijo. Así como el padre ama a su hijo y no quiere que estés lejos de él, así Jesús nos ama. Y él quiere que nosotros le manifestemos en plenitud. Entienda eso. La relación del secreto se basa en el amor, en la comunión del hombre con Dios, oración y revelación. Dios hablándole al hombre revelación y el hombre hablándole a Dios oración. Fíjense, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta les mostrará. Fíjense, más secretos, de suerte que vosotros nos vamos a asombrar. Oh, maravillaréis. Hermano, Dios no quiere guardar secretos con su amada. Dios no quiere guardar secretos con su elegida. Dios no quiere guardar secretos con usted. Si usted se identifica como un cristiano, no importa la iglesia donde usted se congregue. Porque Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen, a los que quieren hacer su voluntad, los que quieren realmente tener comunión con Cristo. A eso es a quien Dios sella, porque Dios es el que elige. Dios elige con quién se casa. Dios ve el corazón. Si un hombre acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal, pero ve que no se quiere apartar del pecado, no espere casarse con Dios. Dios está observando su vida. Dios está viendo que usted es una pretendiente coqueta y Dios no se va a casar con usted. Dios no le va a dar de su espíritu, no se va a unir a usted, no va a formar un hogar con usted, menos va a tener un hijo con usted. Ahora, si usted muestra que ama a Cristo y usted quiere tener comunión con Cristo, se aparta de las cosas del mundo, entonces Dios dice, con esa mujer es con la que yo me voy a casar y con la que yo voy a tener a mi hijo. Amigo y amiga que me escuchas en esta hora, sé que muchos han enseñado que solo acepta al Señor Jesucristo y es suficiente. Otros han enseñado, solo acepta este mensaje y será suficiente. No. Debemos profundizar en la experiencia con el Señor. Debemos tener comunión con Dios. Debemos ser uno con Cristo. Y ser uno no se trata de hacer oraciones superficiales. Se trata que de corazón, con amor, porque el vehículo que mueve eso es el amor, que verdaderamente yo quiera pensar como Cristo, que verdaderamente yo quiera hacer la voluntad de Cristo. Siempre recuerdo un libro que recomendaba el hermano Galdona. El libro se llamaba ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esa expresión denota comunión. Porque si yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo diría, ¿qué haría Jesús ante esto? ¿Qué haría Jesús para yo hacerlo? No solamente para saberlo, para yo hacerlo. Si usted quiere aceptar al Señor y vivir una vida para Dios, usted debe tener comunión con Dios. Apartarse de lo malo para que Dios pueda llegarse a usted y sellar su revelación, su fe, esa fe pura. Cuando usted empieza a apartarse de las cosas del mundo, entonces Dios dice, yo me voy a unir a él o a ella. Y a usted que está seguro y unido con Cristo, no crea que la cosa llega hasta ahí. Ahora es cuando más debemos profundizar. Ahora es cuando más debemos conocer los secretos, porque como leímos, y mayores que ésta le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Ahora, cuántas cosas, y eso lo dijimos, Dios quiere mostrar al pueblo del Señor. Cuántas cosas Dios quiere compartir su secreto.
con cada uno de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad, cuántos de nosotros queremos realmente tener comunión con el Señor? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos apartado nuestro egoísmo? Porque a veces el pensamiento del mundo, en donde todos reclaman derechos, se ha apoderado. Fíjense hacia dónde nos estamos metiendo. Y esto quiero que lo capte porque es algo espiritual y así lo debe de entender usted. Este mundo, como decía el profeta, la edad de los derechos, todo el mundo reclama un derecho. Hoy en día las esposas dicen, yo no tengo por qué sujetarme a un marido. Ese es el espíritu de esta época. Usted debe cuidarse de ese espíritu si en verdad quiere hacer la voluntad del Señor. Usted dice, yo tengo mis derechos. Ahora, ese derecho que usted reclama la está haciendo romper la palabra. Recuerde, el espíritu de la Odisea es un espíritu que es contrario a la palabra. La hace pensar, la hace actuar contrario a la palabra. Si usted no vigila, el espíritu de la Odisea la alcanzará a usted. Y no solamente usted establecerá límites con su esposo natural, también lo hará con su esposo espiritual, con el Señor Jesucristo. Usted no puede establecerle límites al Señor. Dios quiere tener la preeminencia en nuestras vidas. Dios quiere unirse con nosotros, fomentar la unidad. Este es uno de los propósitos del por qué Dios quiere compartir los secretos con su pueblo. Dios quiere guiarnos a través del camino, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Y por medio del Espíritu es que nosotros oramos y nosotros le pedimos al Señor para que el Señor revele su voluntad. Ahora, tal vez estas cortas palabras que he hablado pueden ayudarlo a usted, porque el enfoque que se quiere dar en esta noche es que la unidad es la base del amor, o podríamos decir, el amor produce unidad. Y para Dios poder revelarnos y tener comunión y compañerismo con nosotros, nuestra unión con Dios, nuestra comunión debe estar basada en el amor. Debemos estar interesados en las cosas del Señor. Debemos estar interesados en Cristo. Y debemos estar interesados en oír su voz, no en un Dios imaginario. Dios no aceptó que Israel solo lo conociera del pasado. Dios le muestra y le revela sus secretos para que Israel se uniera. Y Dios en esta hora está revelando sus secretos. Dios manifestando su palabra, revelando su voluntad. ¿Sabía usted que la manifestación de los dones espirituales es una expresión de amor? ¿Sabía usted eso? Porque por medio de esas herramientas Dios nos habla a nosotros y nos muestra sus secretos. Y no crea que porque sea un don el que habla, nosotros vemos cuando es la palabra, vemos la perfecta armonía, porque el pueblo del Señor es la palabra y ella todo lo llevará a la palabra. Los dones son una muestra de amor de Dios para Él mostrar su voluntad, mostrar sus secretos, para dar testimonio de la verdad. Yo noté 4 cosas en las cuales el propósito de Dios de mostrar sus secretos al pueblo, para alertar al pueblo, para guiar al pueblo, para dar testimonio de la verdad al pueblo y para fomentar la unidad con el pueblo. Cuando hablo del pueblo me refiero al pueblo de Dios, a los cristianos, al remanente de esta edad, que está peleando la buena batalla.
Con ellos es que Dios tiene compañerismo, o con ellos es que Dios quiere tener compañerismo. No se base solo en el conocimiento de la letra y decir, yo conozco el mensaje. ¿Tienes comunión con Cristo? Yo conozco y he oído todos los mensajes del profeta. ¿Tienes comunión con Cristo? Yo sé todas las fechas del mensaje de la hora. ¿Tienes comunión con Cristo? Ese es el llamado de Dios para este tiempo. Dios quiere mostrar sus secretos. Dios quiere tener compañerismo con nosotros, unirnos. Dios no se va a llevar a una mujer que ande por su lado. No. Dios va a unirse a alguien que lo ama y que estará con él en las buenas y en las malas. Y que siempre tendrá una relación de comunión. Y si usted en esta hora, hermano y hermana, su vida no se ha movido bajo ese aspecto, déjenme decirle que Él es tan amante que Él nos perdona. ¿Qué pecado Dios no perdona? Dios nos perdona si nosotros hemos descuidado una relación. Y Él quiere y nos recibe con los brazos abiertos y nos dice, clama a mí y yo te responderé. Allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. ¿Quieres tomar decisiones por el Señor y comenzar a restaurar el altar de la oración? Amigo pecador, ¿quieres tú unirte a Cristo y tener comunión con Cristo? ¿No estás cansado de tener compañerismo con el mundo que quiere destruirte y quiere acabar contigo y quiere que te vayas al infierno? Con ese Dios es que tú quieres tener compañerismo. Un Dios que te revela el pecado para destruirte. Dios te ofrece compartir sus secretos contigo de amor y te va a mostrar, como dice aquí, mayores obras. Dios te va a perdonar, Dios te va a limpiar, Dios te va a llenar con su amor, su Espíritu Santo, y va a tener comunión contigo todos los días. Él será contigo en tu hogar, Él será contigo en tu trabajo, Él será contigo en donde quiera que tú estés. ¿Estarás dispuesto en esta noche a unirte a Cristo y compartir sus secretos? Qué triste que Dios no pueda compartir sus secretos en este mundo, porque el mundo le ha dado la espalda a Cristo, pero tú le has dado la espalda a Cristo. ¿Quieres unirte a Cristo? ¿Quieres ser uno con Cristo? ¿Quieres reflejar a Cristo? Haré una oración por ti. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, porque la comunión se basa en el amor. Y nosotros debemos unirnos a ti en amor y buscar la comunión contigo, Señor. Padre amado, ayúdanos a cada uno de nosotros para pensar más en ti, no solamente en un altar orando, está bien, sino en la calle, en el trabajo, siempre en comunión contigo. Cuando la Escritura habla de orar sin cesar, se refiere a eso. En donde quiera estamos en comunión contigo. Señor, ayuda a mis hermanos y hermanas que han descuidado el altar de oración, que ellos restauren el altar de oración y que juntos, padres e hijos, oren juntos en amor a ti, en comunión contigo. A las parejas que humanamente están separadas, que casi no se hablan, que tu Espíritu Santo los constriñe y se unan para que conversen, hablen y compartan y cumplan el tipo perfecto de comunión entre Dios y su pueblo. Aquellos que no conocen y que no han tenido comunión contigo, muéstrales, revélales tu secreto de amor. Muéstrale que tú les amas, que no importa el pecado que han cometido, que tú los quieres perdonar, que tú los quieres salvar, que tú los quieres guiar. Ayúdalos en esta hora. Y ayúdanos a todos, Señor, porque no solamente los que nos congregamos aquí, sino tu pueblo que está escuchando este servicio en todas partes del mundo, está dependiendo de ti, te ama con todo su corazón. Ayúdales, dale la victoria siempre a todos nosotros, Señor. Guíanos como el propósito que leímos de la unidad, del compañerismo.
del secreto, la razón por la cual tú nos quieres mostrar los secretos es para guiarnos. Oh Dios, tú nos dices, no vayas por ahí, no hagas esto, pero haz esto. Queremos escuchar tu voz. Queremos tener comunión contigo. Ayúdanos en esta hora, Señor. Ayuda a tu pueblo. Si tu pueblo se humillare y buscare mi rostro y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué comunión, qué unión tú nos has dado a través de la palabra. Gracias te damos, Señor. Y sé que a partir de este mensaje tú vas a obrar en medio de tu pueblo, porque tu Espíritu hará la obra. Mi palabra no saldrá vacía, sino que ella hará la obra para la cual tú le envías. Eso estoy creyendo, que en esta hora tu Espíritu se está moviendo en medio de tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde con mis hermanos, nuevo servicio aquí en Tabernáculo Ebenezer. Todos los días a las 6 de la tarde y los domingos a las 9:30 de la mañana. Y hermanos y hermanas, a restaurar el altar de oración, a tener comunión con Cristo, con nuestro esposo, con nuestro novio o como usted tenga ese compañerismo, el tipo que usted quiera tener, únase a Cristo. Tenga compañerismo con Él. Él quiere allegarse a usted. ¿Quiere usted allegarse a Él? ¿Quiere usted tener compañerismo con Él? Dios te bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.